¿Qué tal, hermano? Muy buena noche. Espero que te encuentres muy bien, que te encuentres muy animado en este miércoles de reunión. Y bueno, si no fuera el caso, espero que esta escritura te anime. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto, para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Espero que esta escritura te anime. Está en Mateo 5, 14 al 16. Y bueno, con esta escritura quiero darte la más cordial bienvenida a la reunión en la región GAM. Saludo a todos. Juntos con todo el ánimo vamos a esta increíble alabanza, La Cosecha. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas sobre la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas sobre la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas sobre la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas sobre la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas sobre la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas sobre la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas sobre la mar. ¿Qué tal, hermanos? Espero que estén muy bien. Sé que todo ese tiempo que hemos estado hablando acerca de nuestra fe, nuestro amor a Dios, nuestra cercanía con Él, ha sido muy importante, porque sin duda toda esta situación que hemos vivido ha sido un golpe para el mundo entero, pero también para las personas, gente que piensa, profesional, que va a haber secuelas emocionales y psicológicas para todo el mundo, y puede ser. Pero lo más importante que tú y hoy tenemos es a nuestro Dios. Su presencia, su espíritu y su palabra nos guía.
Solamente cree. Es el título de la clase del día de hoy porque quiero animarte a que podamos mantenernos en nuestra fe, que podamos mantenernos cerca de Dios. Hoy hay tantas cosas que pueden robar tu fe, que pueden afectar tu fe y por consiguiente todo lo demás se puede derrumbar. Quiero animarte a que veas cómo es que Dios nos anima a permanecer mm, fieles a nuestra fe, a permanecer en nuestra mirada, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, puesto todo en nuestra fe en Él, no en las circunstancias que como hoy estamos viviendo, que son muy negativas, que son terribles para muchos, donde hay muerte, donde hay desolación, donde hay falta de esperanza, donde cada vez más y más escuchamos cosas que lastiman y que a través de todo lo que hemos vivido, pues hemos escuchado un montón de cosas. Incluso se ha escuchado de divorcios, muchos más divorcios hoy que se están dando por el confinamiento y porque hoy las parejas vivimos mucho más de cerca. No sé si sea tu caso, pero si como discípulo estás viviendo algo así, es una oportunidad para crecer. El mundo lo ve de otra manera, pero te animo a que pienses en que nuestra fe sí puede ser golpeada por muchas situaciones externas, por personas que nos hablan muy al oído o al corazón, como nuestra propia familia a veces, y nos hacen creer que no podemos hacer cosas o que somos incapaces de lograr otras. Creo que veamos esta historia que está en la palabra de Dios y es de Jairo. Jairo, ahorita vas a ver quién era, pero era padre de una familia, tenía su trabajo como tú y yo, y era un hombre normal, como tú y como yo. En Marcos capítulo 5, mira lo que dice. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente, y él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. A ver, al ver a Jesús, se arrojó a sus pies. Jairo era un hombre reconocido en su sociedad, era alguien pues, que tenía cierta fama, era jefe de la sinagoga. No cualquiera tenía este privilegio, para un judío era un privilegio poder ser uno de los jefes de la sinagoga, porque le daba cierto prestigio, autoridad, respeto en la sociedad, y por algo lo habían escogido, porque era un hombre que tenía que tener cierto perfil para poder ser un jefe de la sinagoga. Este era Jairo, un hombre que a lo mejor por su estatus era arrogante, como la mayoría de las personas que tienen ciertos estatus tienden a ser arrogantes. Pero imagínate este hombre con toda la posición que tenía, con todo el respeto o la fama que gozaba, y de repente ve a Jesús, cuando lo ve llegar, se le arroja a los pies. Esa es una actitud de una profunda humildad, de alguien que está buscando con sinceridad y desesperación la ayuda de Dios. Se le arrojó a los pies y ella no era Jairo el importante o el famoso o el que tenía el prestigio o el jefe. Simplemente era un hombre más como cualquiera, rico o pobre, con una necesidad que estaba fuera completamente de sus manos. Ese era Jairo, alguien que tenía una posición en la sociedad. Cuando se arroja a los pies de Jesús, dice en Marcos capítulo 5, más adelante en el 23, dice, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo. Ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Lo que Jairo está haciendo aquí es arrojándose a los pies de Jesús, buscando, ¿tú crees que no había buscado otras opciones para sanarla? Como todos, haber ido al médico y tratamientos y remedios caseros, mil situaciones que a lo mejor como seres humanos todos hubiéramos buscado. Pero aquí Jairo va con Jesús y con insistencia le suplica, por favor ven, mi hijita se está muriendo. Mira el tono, ¿no? O cómo está escrita esa palabra, mi hijita se está muriendo. El dolor de ver sufrir a nuestros hijos como padres es indescriptible. Y lo que haríamos por verlos bien sería, ¿no? Ustedes saben, lo que fuera. Pues bueno, Jairo estaba ahí y le está pidiendo, suplicándole a Jesús con insistencia, ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Y como te decía,
Ya no era ahí el personaje reconocido y famoso. Era un hombre completamente humilde, había hecho a un lado todos sus títulos, todo su prestigio, todo el que él o el quien él era, y se somete con muchísima humildad en esta necesidad a Cristo. ¿Qué tal tú y qué tal yo? A veces nos cuesta, ¿no? Yo Humberto, yo que tengo esta posición, yo que soy reconocido, yo que en mi trabajo soy tan respetado, yo me tengo que humillar. Sí, como seres humanos tenemos que humillarnos ante la presencia del Creador, de nuestro Señor. Si tú escuchas esto y tú no eres un discípulo o tú no eres un seguidor o perteneces a nuestra iglesia, no se trata de pertenecer o ser parte de una iglesia, se trata de seguir a Jesús y de tener una relación con Él. A eso te animamos, a eso te invitamos, a que puedas conocer a Cristo de una manera verdadera. ¿Cómo? A través de su palabra. Regresando a la historia, en Marcos 5:24 dice, Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, lo cual lo apretujaba. Imagínate la escena cuando Jesús dice que se bajó de la barca, lo estaban esperando seguramente, a la distancia lo han de haber visto venir, y de repente cuando llega Jairo, le hace esta súplica, se va con él, y toda la gente iba atrás de él, porque la expectativa que Jesús generaba, lo que Jesús producía en la gente era impresionante, por su carácter, por su amor, por su disposición, y bueno, lo estás leyendo aquí, cómo Jesús estaba dispuesto a ir con él para ayudarlo a través de este sufrimiento que Jesús podía leer claramente en su corazón, y que él mejor que nadie como Dios hecho hombre conocía y veía en Jairo. Se va con él y dice en el 35, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, pero para decirle, tu hija ha muerto. Imagínate el impacto de tener un poquito de esperanza de que Cristo puede sanarla y que ya lo lleva a su casa, que ya va en camino para allá. Y de repente llegan unos hombres que venían de su casa a darle esta terrible noticia. Tu hija ha muerto. Y todavía le dicen, ¿para qué sigues molestando al maestro? Se me hace muy insensible, no sé cómo lo ves tú, pero imagínate, ¿para qué sigues molestando? O sea, ¿cómo ve la gente? O a veces cómo podemos nosotros ver el pedirle cosas a Cristo, como una molestia. No lo sé. Para algunos sí, para algunos no. Pero esta gente se dice, ¿para qué sigues molestando al maestro? Ya déjalo en paz, deja que vaya a hacer algo porque realmente sí puede aprovecharlo, porque tu hija ya murió. Qué terrible ha de haber sido para Jairo escuchar esta noticia en medio de la esperanza que tenía de poder llevar a Cristo. Y después en el 35, y creo que esto es clave, hermanos, para todos. Estas palabras de Cristo debes de guardarlas y atesorarlas en tu corazón, porque dice en el 35, pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree solamente. Qué increíble. No sé cómo sería para ti ponerte en el lugar de Jairo y escuchar esa terrible noticia y derrumbarte por dentro. Y por supuesto sentir ese miedo, esa angustia, el dolor, tantas cosas que atravesamos cuando escuchamos de alguien tan cercano a nosotros que ha perdido la vida. Pero Jesús le dice, no tengas miedo, cree solamente. En medio de toda la apretujadera, en medio de toda la situación, yo no sé si Jesús sabía, bueno, sí sé que Jesús sabía, pero no sé si Jesús escuchó directamente de estos hombres cuando se acercaron a Jairo, pero lo que le dice a Jairo es increíble. Y quiere Jesús llenar su corazón ¿de qué? De fe. Y le dice, no tengas miedo, cree solamente. ¿Por qué? ¿Porque tú eres increíble? No, porque yo estoy contigo, porque el Hijo de Dios está cerca de ti, porque la presencia de Dios la tienes aquí a tu lado, porque el Todopoderoso te está acompañando en este momento tan difícil. Por eso Jesús le está animando y le está diciendo, por favor, cree solamente y no tengas miedo. Quiero que piensen esto.
Miedo en contra de la fe. Miedo no coexiste, no puede caber fe donde hay miedo. Y tú puedes ver un montón de escrituras donde Jesús, y creo que fue una de las primeras clases que dimos virtualmente, 365 veces en la palabra de Dios dice, no tengas miedo. Le dice a su pueblo, nos dice a nosotros, no tengas miedo. Porque si tienes miedo, no vas a tener fe. El miedo te va a dirigir, el miedo te va a gobernar. Ahora, ¿vas a sentir miedo? Claro que vas a sentir miedo. El miedo es hasta natural, Dios lo puso en nosotros, pero Dios quiere que ese miedo nos ayude a evitar el peligro o a cuidarnos de las cosas que nos ponen en riesgo. Pero no quiere que vivamos con miedo ni guiados por el miedo. Ten cuidado de eso. Ten cuidado de vivir con miedo. Porque donde hay miedo no hay fe. Donde hay miedo no hay amor. Entonces, quiero que pienses en esto. El miedo te va a paralizar. El miedo te va a hacer perder tu fe. ¿Miedo a qué? Pues a lo mejor no tienes trabajo, a lo mejor lo puedes perder, a lo mejor te ha reducido tu salario, a lo mejor estás pasando por situaciones con familiares cercanos que están enfermos, a lo mejor has perdido a alguien, a lo mejor estás sufriendo alguna situación difícil en tu matrimonio o en tu vida personal. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Yo te quiero animar hoy a como Jesús dijo, no tengas miedo, solamente cree. Solamente cree en que Dios va a estar contigo y que eso es suficiente para poder seguir viviendo lo que tengamos que vivir. Ya hablamos, exentos de necesidades, sufrimientos y dificultades, no, pero sí podemos caminar con la convicción y con la seguridad de que Cristo nos acompaña. Jesús nos hizo la promesa, Mateo 28, ahí está, todos los días, por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días. Mis hermanos, yo te quiero animar a que hagas a un lado el miedo y a que te llenes de fe, porque tienes a Jesús a tu lado. Vamos a ir a la historia otra vez y mira lo que sucede. Dice en el 37, mismo capítulo, Marcos, no dejó que nadie, y esto es bien importante, no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Jesús hace a un lado a toda la gente y por eso dice ahí nadie, no dijo que nadie lo acompañara. Solamente ¿quiénes? Pues a lo mejor los que tenían fe o a los que quería enseñarles a tener más fe, a los que creían más en Él, a los que confiaban más en Él. Pedro, Jacobo y Juan. Solamente a ellos, ni siquiera fueron todos los demás discípulos. Quiero que pienses en el corazón de Dios y en este mensaje que no está tan explícito, pero que lo puedes ver implícito. Cuando hay algo que roba tu fe, hay alguien que afecta tu fe, debes de hacerlo a un lado. No debes de hacerle, y no estoy hablando de que no le hables, no te relaciones con él, pero no hacerles caso. Jesús le dijo a este hombre cuando recibió la noticia de los que llegaron de su casa, sin hacerles caso. Jesús no les hizo caso, dijo, no, nuestra fe está puesta en Dios, no en lo que la gente diga. La gente puede decir lo que sea, doctores o personas, incluso las más cercanas y que amamos. Pero la última palabra, ¿quién la tiene? Claro, es Dios. Entonces, por eso es que Jesús no se llevó a nadie más que a estos 3 discípulos. ¿Por qué? Porque no quería que Jairo fuera afectado en su fe. La noticia de por sí ya era un golpe muy fuerte. La noticia de por sí ya era algo terrible. Pero Jesús no iba a permitir que más factores alrededor de Jairo afectaran su fe. Y Jesús lo rodeó de personas que lo podían ayudar a creer en Dios. Y que a pesar de lo que él escuchó y ya había entrado en su mente, que era que su hija estaba muerta, Jesús está haciendo algo increíble con él al rodearlo de personas que estaban llenas de fe. Mira lo que dice en el 38, cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jairo, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. No solamente Jesús, ¿tú crees que Jairo no?
¿Tú crees que a la medida que se iban acercando a su casa no iba escuchando el ambiente, los lloriqueos, a lo mejor la esposa saliendo a recibirlo en un mar de lágrimas? O sea, debe haber sido una escena bien fea. Escenas que tú y yo evitamos. Y lugares donde a veces es difícil estar, ¿cierto? Pero mira, cuando llegaron ahí, Jesús ve eso, entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? O sea, imagínate Jesús, ¿por qué están así? Y mira la seguridad y la convicción para ayudar a Jairo, que iba con él, y dice, la niña no está muerta, sino dormida. Imagínate, lo que Jesús estaba diciendo era algo increíble, que obviamente todo mundo quería ver, a la niña viva. ¿Qué pasó entonces? En el 40. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos. Otra vez, quiero que pienses, ¿cuánta gente no se ha burlado de nuestra fe? ¿Cuánta gente no nos ha tachado de locos? ¿Cuánta gente no te dice, ay, sí, tú confías en Dios, pero la realidad, sí, la realidad, y estamos haciendo caso a la realidad, estamos cuidándonos, hablando de nuestra realidad, estamos respetando como seguidores de Jesús las leyes, hacemos lo que la realidad nos pide hacer dentro de lo que como discípulos Dios nos llama a hacer. Pero en lo interior, en lo más profundo de nosotros, hermanos, tenemos que creer en el Dios Todopoderoso. Por eso es que Jesús otra vez, cuando la gente se estaba burlando, y Jesús se da cuenta de su actitud, y de que estaban en una situación de, estos no creen, se estaban burlando de Jesús por las palabras que le había dicho, la niña está viva, ¿no? Está dormida, no está muerta. Y cuando él ve eso, los saca a todos, otra vez. ¿Qué está haciendo? Sacando a la gente que puede afectar la fe de los papás. Y ahorita vas a ver por qué digo los papás. Dice en el 40, más adelante. Tomó consigo al padre, a la madre de la niña, a los discípulos y a los discípulos que estaban con él. Y entró a donde estaba la niña. ¿A quién solamente se llevó a donde estaba la niña? Solamente al papá, a la mamá, y eso se me hace increíble de Cristo. Porque él pudo haber entrado solo y sacar a la niña completamente sana. Pero él se llevó a la papá, a la mamá, para enseñarles quién era el Dios Todopoderoso. Y que él obviamente era el Hijo del Dios Todopoderoso. Se lleva a los discípulos, a los papás, y entran a donde estaba la niña. Solamente ellos. Solamente la gente que podía proveer fe. Solamente aquellos que podían caminar para poder hacerle a Jairo y a la mamá, hacerles ver que Dios sí tiene el poder de hacer cosas que para el hombre es imposible de hacer. En el 41 la tomó de la mano a la niña, ¿no? Y le dijo, Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. En el 42, la niña tenía 12 años, imagínate. Por eso Jairo dijo, mi hijita. La niña tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Me impresiona, y creo que para todos es impresionante ver que en la palabra vemos cómo Jesús tenía el poder que venía de Dios de resucitar muertos. Y solamente con unas palabras Jesús la resucita. ¿Sabes que Dios con solamente que salgan unas palabras de Él podría sanar a cualquiera? Podría traer de la muerte a quien Él quisiera. Podría hacer lo imposible. Por eso le dijo Jesús a Jairo, no tengas miedo, solamente cree. Necesitamos ser hombres y mujeres, hermanos, que creemos más de lo que creemos hoy. Que esta situación en la que vivimos nos lleve a creer más. ¿Dónde fue donde Jairo tuvo que crecer más en su fe? Obviamente él creía, porque por algo fue a buscar a Jesús cuando su hija estaba grave. Pero quiero que pienses, ¿dónde crees que fue donde más Jairo, y bueno, la esposa, tuvieron que aprender a tener más fe? Cuando la adversidad estaba peor,
cuando el problema era más grave, cuando la situación estaba más difícil, cuando ya le habían dicho que su hija estaba muerta. Ahí es donde más fe tuvieron que tener. ¿Dónde es donde más fe necesitamos tener nosotros, hermanos? Hoy en día, donde más problemas hay, donde más situaciones atravesamos, es donde más fe necesitamos demostrar con nuestra vida, con nuestros hechos, y que viene desde el corazón. Tenemos un Dios todopoderoso. Te animo y te desafío a que puedas crecer en tu fe, a que puedas acercarte más a Dios y a que podamos desarrollarnos mucho más en nuestra fe. Pregunta, ¿quién o qué te distrae de tu fe en Dios? Hay personas a tu alrededor que no deberías de escuchar, estoy seguro. Hay situaciones que no deberías de hacer caso, estoy seguro. Hay cosas a nuestro alrededor que fácilmente podrían desviar nuestra fe. Y escuchar noticias y lo que los científicos y lo que la gente y lo que mucha gente dice, pero no es Dios. Solamente cree. En el 43, Él dio órdenes, Jesús, estrictas, de que nadie se enterara de lo ocurrido, y los mandó que le dieran de comer a la niña. Jesús estaba interesado en que la familia se recuperara. Dicen los que saben de eso, los estudiosos, que Jesús mandó a darle de comer a la madre, ¿no? Para que la mamá ya no estuviera como en shock, sino que empezara como a reactivarse otra vez en sus actividades cotidianas. Pero es interesante ver esta historia, nos desafía a crecer en nuestra fe, sobre todo cuando parece que ya no hay esperanza. Jairo tuvo que aprender a tener fe en lugar de miedo y a confiar en Dios y no en las circunstancias o en las voces que escucha a su alrededor, como creo que nosotros lo tenemos que hacer. Hay una pregunta que te quiero hacer. ¿Haces a un lado aquello que roba tu fe? Como un seguidor de Jesús, como alguien que tiene a Cristo en su vida, como alguien que cree en Dios y en su poder. Hermano, tú haces a un lado todo aquello que roba tu fe, todo aquello que afecta tu fe, todo aquello que puede dañar tu fe. ¿Lo haces? ¿O sigues caminando con un montón de obstáculos en medio de tu caminar con Dios? Solamente créele a Dios, no a los hombres, no a las circunstancias. Ten fe, solamente cree en la palabra de Dios. Hermanos, los amo mucho, es un tiempo difícil, es un tiempo donde no sabemos cuándo vamos a regresar a la vida normal, pero sí te animo, solamente cree en la palabra de nuestro Dios. Hasta la próxima, bye.